Esas células bicóncavas, ¿verdad? Están aplanadas en la parte media y engrosadas hacia la periferia. Ajá. Y tienen esa forma redonda, chicos, porque aquí en este flujo van que van rodando, no van así flotando, ¿no? Como balsas, sino ruedan. Y ese es uno de los mecanismos para hacer más eficiente, ¿sí?, el flujo y hacer más eficiente esa presión hidrostática que le infunde el corazón a la sangre, ajá, esa fuerza con la que sale eyectada del corazón. Bueno, tiene que conservarse, ¿eh? Tiene que conservarse hasta los capilares, hasta que lleguen los capilares arteriales y luego tiene que conservarse en los capilares venosos. Uh-huh. Sin embargo, aquí, fíjense, aquí la presión hidrostática, o sea, la fuerza con la que sale eyectada el corazón, esa sangre, solo va a llegar hasta las venas, ¿verdad?, a las vénulas, y después hay otros mecanismos que nos van a ayudar a regresar esa sangre, y me estoy refiriendo principalmente a las extremidades inferiores, pero eso lo vamos a ver más adelantito cuando veamos vasos sanguíneos. Y bueno, ahí está el eritrocito, ¿verdad? Entonces, pues pásale a la siguiente, Angelito. Vamos a echarle ganas para que veamos el otro tema, ¿no? ¿Qué es un eritrocito? Bueno, también llamados como hematiz, glóbulos rojos, estas células sanguíneas. ¿Cuál es la función principal? ¿Cuál es la función principal del eritrocito? Transporte de gases. Transportar ¿Transporta qué? el oxígeno Sí, de los pulmones a la sangre. Eso, muy bien. Transporta oxígeno de los pulmones a todos los tejidos. ¿Ah? Entonces, fíjense, para que lleve una de sus funciones también, ¿sí?, importantes, contiene esta enzima, apréndansela, se llama anhidrasa carbónica, y la abrevian como CA mayúscula, anhidrasa carbónica. Ajá. Esta reacción ya la habíamos visto, ¿verdad? Cataliza una reacción reversible. Eso quiere decir que va o puede ir o puede regresarse, ¿verdad?, entre el dióxido de carbono y el agua, ¿sí?, para formar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, acuérdense que es un ácido débil que se disocia en hidrogeniones y se disocia en bicarbonato. Y bueno, en la imagen ahí tenemos a los eritrocitos, ¿no? Discos, forma redonda, ¿verdad?, y parece como si tuvieran un orificio en el centro, porque tienen ese aspecto claro. Pero acuérdense que son bicóncavos, ¿sí? Son bicóncavos el eritrocito. Con sus bordes, pues están engrosados. La siguiente, por favor, Angelita. Y bueno, ahí está, ¿no? La forma del tamaño, pues es un disco bicóncavo, como les decía yo, ¿eh?, que tienen, ahí está mal, no son milímetros, ¿verdad? Que tienen un diámetro promedio entre 7 y 9 micrómetros, chicos, ¿sí? Ese es el tamaño promedio de un eritrocito. Y un espesor en los bordes de 2.5 micrómetros, como lo estamos viendo allí en la imagen, ¿no?, que es su punto más grueso, y hasta menos de un micrómetro en la parte media, ¿no? Bueno, esto es muy importante, fíjense, habla de volumen, ¿eh? ¿Sí? Y entonces dice que el volumen es entre 90 y 95 micrómetros cúbicos. Micrómetros cúbicos, no le hagan caso, ahí dice milímetros, pero no es cierto. Eso quiere decir que hagan de cuenta que mi botella es un eritrocito. Y entonces puedo medir el contenido. De hecho, cuando veamos biometría hemática, ahí vamos a ver que tiene volúmenes. Ajá. Entonces, 90 a 95 micrómetros cúbicos. Bueno, las formas del eritrocito pueden cambiar mucho a medida que las células son exprimidas prácticamente a través de los capilares, que esta es una de las propiedades, ¿no? Entonces, ahí está mi eritrocito. ¿Cuánto dije que medía de diámetro? ¿Cuál es el rango?
7 a 9. 7 a 9 7 a 9 micrómetros. micrómetros. Pero fíjense, va a pasar por un capilar que mide 5 micrómetros. ¿Y entonces qué hace el eritrocito? Se deforma, chicos. Y entonces se deforma y pasa por el capilar. Y cuando sale del capilar, entra el capilar arterial, ahí va en el capilar arterial, porque también tienen algunos libros describen que se tuerce, ajá, ¿sí? No nada más se aplasta, sino que también se tuerce. Y entonces ahí pasa el eritrocito, llega al capilar arterial, capilar venoso, y cuando sale el capilar venoso, tiene la capacidad de que estaba aplanado, tiene la capacidad elástica, ¿verdad? ¿Para qué? Para retornar a su forma. Ajá, sí, para retornar a su forma original. Para retornar a su forma, ajá. Ajá. Ahora, Saraí, tú ya te estás haciendo una pregunta. Estoy seguro que deben de hacerse una pregunta. Enseñan a su cerebro a cuestionarlo, ¿no? Porque entonces estoy diciendo una cosa, pero tengo que demostrarlo, ¿no, Angelito? Entonces, ¿cuál sería la pregunta, Javier? ¿Cuál sería tu pregunta, Jacqueline Díaz Velasco? ¿Cuál sería una pregunta? ¿Tú qué te estás preguntando ahorita? sus propiedades para que pueda cambiar de forma, ¿no? Ah, sí, entonces tú ya debes de estar cuestionando porque ahorita yo tengo que decir cómo lo hace. Ajá. ¿Cuáles son esas características particulares que le permiten al eritrocito? Fíjate, Javier, ¿sí? Que le permiten al eritrocito, ajá, deformarse. Ahí está, se deforma, plana, se tuerce, y luego cuando sale después de los capilares venosos, puede retornar a su ¿qué? A su forma original. ¿Ah? Hacer ese disco bicóncavo. Muy bien, dame la siguiente, Angelito, por favor. Ahí está. Y entonces fíjense que los eritrocitos pueden adoptar varias formas. Entonces, vamos a analizar el cuadro de la derecha predominantemente, que dice, tienen forma en el tamaño, tienen cambios en el tamaño y tienen cambios en la forma. Ajá. Y entonces, fíjense, cuando tengo eritrocitos de distintos tamaños, ¿cómo se llama esa característica? Puedes hacerlo un poquito más grande, Angelito, es el cuadrito de la derecha, donde dice cambios en el tamaño y cambios en la forma. ¿Cómo se llama esa propiedad? Ahí lo dice, chicos. ¿Sí? Cuando tengo eritrocitos mayores de 9 micras, ¿sí? Oh, no, ya te fuiste. Ya te fuiste. Entonces tengo eritrocitos grandes y tengo eritrocitos pequeños, combinados ahí con eritrocitos. ¿Cómo se llama esa particularidad? Ya déjalo así, Angelito. Ya, ponla nada más. ¿Cómo se llama? Ahí lo dice arriba. Ansiocitosis. Es anisocitosis. 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 Sí, dice anisocitosis. Ahora, el eritrocito se sale del rango del tamaño. Y entonces mide, ¿cuánto debe de medir un eritrocito normal? Irving. No está el Irving, ya se fue. De 7.2 a 7.4 micrómetros. No, debe de medir entre 7 y 9 micras. Por eso lo especifico, ¿eh? Mide, el rango va de 7 a 9 micrómetros, ¿eh? A 9 micrómetros. Y entonces cuando está arriba de los 9 micrómetros se llama, ahí lo dice, ¿un qué? Macrocito. Eso, muy bien. Y cuando está abajo del rango, ¿cómo se llama? Microcito. Microcito, son de tamaños pequeños. Fíjense, este es tan importante que una de las clasificaciones de la anemia, ¿sí? Nos va a decir anemia macrocítica hipocrómica. Anemia microcítica hipocrómica. Ajá. Entonces, este es uno de los parámetros, ¿sí? Dentro de una de las clasificaciones de anemia. Entonces, si me voy arriba de los 9 micrómetros, macrocitos. Si estoy abajo de los 7 micrómetros, microcitos. ¿Cómo le digo?
¿Qué? Anisocitosis. Anisocitosis. Eso es, muy bien. Esas son preguntas de examen, chicos, ¿eh? Son preguntas, no las menosprecien como a los adipocitos. Ahora vámonos a los eritrocitos, ¿sí? En las distintas formas. Ahí está cargando. Ajá. Pues no menosprecien esto que estamos diciendo. Ok, entonces, cambios en la ¿qué? En la forma. Y entonces tengo formas irregulares. ¿Ya los vieron? Hay unos redondos, otros que parecen lagrimitas. Ajá. Otros que parece que están doblados. ¿Cómo se llama eso? Poikilocitosis. O sea, en mi extendido tengo eritrocitos de distintas formas, ¿verdad? Poikilocitosis. Ajá. Ahora fíjense, veamos la siguiente forma. ¿Qué les parecen? Esa dice, esas, ayer le preguntaba a alguien, en patología somos muy imaginativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas formas, hay esas imágenes intermedias que parece que la membrana tiene pequeños piquitos, pequeñas proyecciones citoplasmáticas. ¿A ti qué te parece, Ariet Fajardo? ¿Cómo que te imaginas que son esas cosas? ¿Como en grandes? Ándele, sí, como engranes. De hecho así se llaman, fíjate, ¿sí? Se llaman crenocitos, ¿sí? Esa es una de las formas, crenocitos, así como engranes, ¿no? Sí. Ajá. El nombre correcto es, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Ahí, ¿Es sinocitos? equinocitos, eso, muy bien. ¿Anisocitosis? No, es equinocitos, Yair. Esas formas dentadas que parecen engranes, ¿es cierto? Arieta, ¿tú ibas para ingeniero? No. Parecen engranes, sí es cierto. Te digo, algunos le dicen crenocitos, por esas proyecciones. Bueno, muy bien, equinocitos. Ahora, la otra forma, ¿sí? Es que ustedes fíjense que hay dos eritrocitos con forma y tamaño correctos y hay fragmentos de eritrocitos. ¿Ah? Cuando encuentro muchos fragmentos de eritrocitos, entonces le voy a decir, ¿cómo? Ahí lo dice arriba. ¿Esquisto qué? ¿Esquistositos? Eso, Esquitosito. muy esquistositos, sí, muy bien. No se vayan a confundir con los equinocitos. Estos son esquistositos. Y entonces yo cuando digo, pues tiene esquistocitosis, ¿verdad? Quiero decir que tiene muchos fragmentos, ¿verdad? De eritrocitos. Javier, ¿ahí estás, Javier? Sí, profesor. Y entonces tengo formas en el tamaño, tengo formas grandes, chiquitas, luego tengo eritrocitos de múltiples formas, luego tengo esos crenocitos ahí que están medio equinocitos, ¿verdad? Que las membranas citoplasmáticas se deformaron e hicieron proyecciones, como si fueran. Ayer me dijeron, parecen solecitos. Sí, también parecen solecitos. Y aquí ahorita dijeron engranes. A mí me parecen más engranes, ¿no? Ajá. Sí, es cierto. Y entonces, Javier, ya te estás haciendo una pregunta. Estoy seguro. Cuestionen su cerebro, que su cerebro me cuestione, chicos. ¿Okay? Cuestionen. Profesor, ¿Mm? ¿podría ser que debido a que tiene la capacidad de elasticidad? La elasticidad sirve para deformarse y pasar Sí, ajá. pero, o sea, sí hay, bueno, es que yo leí que creo existía, no, que se la debían al fibrinógeno, esa capacidad para No, deformarse y volver. este, a ver, permítame tantito porque alguien toca mi puerta. Fíjense entonces, el que tengan estas formas, analicen, el que tengan estas formas, ¿es normal o normal?
Anormal. Anormal. Ah, bueno. Anormal. Sí, Alex, sí, de Anormal. acuerdo. Y entonces, ¿qué me deben de preguntar? ¿A qué se debe el cambio de la forma y del tamaño? Sí, Yarita, ¿por qué? Doctor, ¿por qué cambiaron de tamaño? ¿Por qué cambian su forma? Ah, bueno, sí. Y entonces, estas ya son condiciones patológicas. Ajá. Estas ya son condiciones patológicas. Y entonces, ¿qué me deben de preguntar? ¿Cuáles son esas ¿Qué condiciones? condiciones patológicas? Eso, sí. ¿Cuáles son esas condiciones patológicas que nos llevaron a estos cambios en el tamaño y en la forma? Bueno, ahorita en la explicación, en el resto de la clase, vamos a ir develando estos misterios, chicos. Pero enseñen a su cerebro. Esa es una forma de mantener activo a mi cerebro. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué están grandotes, no? O sea, ¿por qué los eritrocitos? Si usted me dijo que miden entre 7 y 9, y ahora, pues, miden más de 9 y son macrocitos, ¿no? O ¿por qué son microcitos? ¿O por qué se están rompiendo? Entonces, cuestionense, ¿eh? Cuestionen, que su cerebro se enseña a preguntarse. Porque miren, cuando uno llega al hospital, hablando de la consulta externa, entonces empiezas, ¿por qué esa paciente está así, no? ¿Por qué tiene fiebre? ¿Por qué tiene dolor? ¿Por qué ese niño no crece? ¿Por qué tiene sangrado tubo digestivo? Ajá. Entonces, hay que aprender que mi cerebro siempre debe estarme cuestionando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pregúntenme, ¿por qué? ¿Eh? Y aprendan, enseñen a su cerebro que todo lo cuestione. Muy bien, pásale a la siguiente, Angelito, por favor. Ok, y entonces, ¿cuál es la concentración de eritrocitos en sangre? Varía. Entre la diferencia es entre los sexos, ¿no? En el hombre son aproximadamente 5.200.000 más menos 300.000 por milímetro cúbico. Y en la mujer son 4.700.000 más menos 300.000 por milímetro cúbico. Esa es la cantidad, eso es lo que puede variar, el rango mayor o menor, ¿no? de los eritrocitos en sangre. Bueno, muy bien. Acuérdense que esta es una medida, ¿no? ¿Cuál vamos a tomar para el examen? ¿Cuáles valores de referencia vamos a tomar para el examen? No, ya no. Ya se fueron. Alex, Pues ¿cuáles sería, valores de referencia? A ver, ¿quién? ¿Aret? pues sería un rango de Los, 75. los que vienen, los que vienen en la práctica, acuérdense, práctica número 1. Ahí hay un cuadrito, ese es el que vamos a tomar, ¿eh? Bueno, muy bien, concentración de eritrocitos en sangre. La que sigue, Angelito, por favor. Membrana eritrocitaria. Vamos a develar grandes misterios. Mire, esa es una microfotografía electrónica de barrido. Y entonces parece ser como si los eritrocitos pues estuvieran ahí en tercera dimensión, ¿no? Es padrísimo el microscopio, es padrísimo, un microscopio electrónico, pero tiene un programa que hace estos efectos, ¿no? En tercera dimensión. La siguiente, por favor, Angelito. Ok. Entonces aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos, dice, también se denomina fantasma o estroma. El estroma contiene 3 elementos principales. El nombre correcto es estroma, ¿eh? Ahorita se lo voy a explicar. Entonces, tiene en la membrana, tiene una bicapa lipídica, la cual está compuesta principalmente por fosfolípidos y colesterol no esterificado. Luego tiene proteínas transmembranales. Ahorita viene un esquema, ¿eh? Que son proteínas, ¿sí? Que atraviesan completamente la membrana. Y aquí vamos a tener de dos tipos. Unas que sirven como estructuras de fijación y otras que pueden funcionar como proteínas canales. ¿Sí? Proteínas canales. Y el otro es el esqueleto, es el citoesqueleto, chicos, de la membrana, para proporcionar integridad estructural al eritrocito. Ajá. Ahora sí, dale Angelito. Y entonces ahí debe aparecer un esquema. Ahí está el esquema, mira, qué bonito. Y entonces dijimos que tiene 3 componentes. Bueno, miren, aquí por ejemplo, ahí está la bicapa lipídica, que es la de en medio,
y que está compuesta por fosfolípidos, ¿no? Entonces tengo una cabeza lipídica y tengo cadenas de fosfolípidos que le van a dar la impermeabilidad al eritrocito. ¿Ah? Solamente pueden permitir el paso de pues, estructuras similares a ellas, o sea, lipídicas. El resto, pues no, el resto es repelido. ¿Ah? Ahora, tiene las proteínas estructurales, que son como esas estructuras alargadas, ¿no? Como cilindros, que pueden ser estructurales o que pueden tener, como la de en medio, un canalito que sirve para el paso de sustancias. Otro componente importante, chicos, es el glicocálix. El glicocálix es la superficie, es lo más superficial del eritrocito. Ahí lo están viendo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si ustedes se fijan, ese glicocálix está formado por proyecciones de glucolípidos que, que están adheridos a las proteínas. ¿Ya las vieron? Están adheridos a las proteínas. A veces funcionan como receptores, pueden ser receptores, ¿verdad? Los receptores, por ejemplo, en algunas células de insulina, en el eritrocito no necesita insulina para obtener su energía, y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero también puede ser receptores, por ejemplo, de hormonas, ¿sí? Receptores, por ejemplo, que me están hablando de la osmolaridad del plasma, están ahí midiendo la osmolaridad del plasma. Y entonces, fíjense, cuando se altera la osmolaridad del plasma, Ariet, entonces ahí vienen los crenocitos, los equinocitos, ¿no? ¿Se deforma la qué? Se deforma la membrana de los eritrocitos, y hace ese efecto, ¿sí? Cuando la osmolaridad del plasma es mayor. Ajá. Y entonces, una cosa muy importante de este glicocálix, de estas estructuras, de estas glicoproteínas que están ahí saliendo como pelito, ¿verdad? Como pelillo, es que tienen, ahí están los grupos sanguíneos, definen también, ahí van a estar las proteínas que definen qué grupo sanguíneo eres. A, B, pues no eres ni A ni B, y entonces eres 0 u O. ¿Ah? Y luego, por ejemplo, dices, bueno, esos son los grupos, pero ahora quiero el RH. Es igual, es otra proteína. Si la tengo, soy positivo. Si no la tengo, pues soy negativo. Y entonces ahí vienen los grupos sanguíneos. La otra parte importante es la parte del citoesqueleto, que es la que está hasta abajo, chicos. ¿Sí? Y entonces, si ustedes se fijan, tengo una estructura de doble cadena, que helicoidal, que se conforma de una manera helicoidal, o sea, se enrolla sobre sí misma. Y entonces tengo una cadenita alfa y tengo una cadenita beta. Ajá. Y luego junto a esas estructuras que están hasta abajo, sí las puedes ir señalando, Angelito, ahí con tu punterito, ¿sí? Para asegurarme de que ándale, ya apareció el puntero. Ahora es la parte de más abajo. Eso, ahí está. Entonces, esa rosita, de una más pálida y la otra más oscura, esas son las cadenas alfa y beta. Ajá. Y luego esos puntitos oscuros que están... ándale, esos puntitos oscuros. ¿Qué dice que son? No le alcanzo a leer. ¿Qué dice que son? Filamentos de actina. Son muy bien. Y, oigan, ¿y dónde han oído la actina? En el músculo. El músculo. Eso muy bien, interviene, es una proteína que interviene en la contracción muscular, que vamos a ver en la siguiente unidad temática, ¿no? Con más tranquilidad. Pero son proteínas capaces de deformarse. Ajá. Y entonces tengo mis dos cadenas, alfa y beta, que se disponen de una manera helicoidal, o sea, se enrollan sobre sí mismas, y también tengo algunas proteínas, como la actina, que me van a servir de fijación. Pero también, aparte de esas proteínas de actina, hay unas proteínas de anclaje, como la 4.1, la 2.1, perdón, y la 4.1. Hay otras que vamos a ver ahorita. Esas son proteínas de anclaje para esa cadena helicoidal, ¿sí? de cadena alfa y beta, que debe de tener su nombre, ¿no? A ver, dame la siguiente. ¿No? Profe, ¿podría repetirme para qué eran las proteínas de actina? Son proteínas de anclaje.
¿sí? Si te fijas, ahí van a estar fijadas. Ahorita vamos a ver otro esquema. Ahí van a estar fijadas las cadenas alfa y beta. Entonces, haz de cuenta que está la cadena alfa y beta, que es una cadena helicoidal, o sea, compuesta por dos cadenas, una alfa y una beta, que se tuercen, o sea, se enrollan sobre sí mismas. Y entonces necesitan anclarse, ¿en dónde? Pues en esos sitios donde está la actina. Y ahorita hay otra proteína que ahorita vamos a ver. Ajá. Entonces hay también proteínas de anclaje en esas proteínas transmembranales, 4.1, 2.1, así reciben el nombre. Bueno, ok, entonces tengo proteínas integrales que forman parte de la doble capa lipídica y se unen a ella mediante fuertes enlaces. Pueden ser totales, chicos, o sea, todo el espesor de la membrana, o solamente pueden estar internas o pueden estar externas. O sea, la mitad de esa proteína está en la parte interna o ¿sí? esa proteína nada más está en la parte externa. Y aquí dice, son periféricas, interactúan con las proteínas integrales o con los lípidos en el lado de la membrana. ¿Cómo les dije que se llama esa capita que tienen en la superficie? La tienen todas las células, ¿eh? ¿Cómo les dije que se llama esa capita de glucolípidos? Glucocálix. Sí, Alejandra, sí, muy bien, chicos. Glucocálix, es importante. La siguiente, por favor, Angelito. Y bueno, ahí está, miren, otro esquemita de la... Aquí apareció primero, fíjate, Angelito. Ajá. Pero bueno, no, sí está bien. Este esquemita está bien bonito, tridimensional, ¿no? Entonces ahí tengo mi bicapa lipídica con de lo que venimos hablando, ¿no? Con mis proteínas, ¿sí? Integrales, ¿sí? Ahí tengo mi glucocálix, ahí ven esas cadenitas parecen ahí, como pequeños collares de color amarillo, ¿no? Así que están sobresaliendo sobre la superficie de la membrana del eritrocito y que son glucoproteínas, chicos, o glucolípidos. ¿Eh? Y ahí están mis proteínas que pueden ser canales iónicos. Atraviesa toda la capa, pero sirve de canal para la salida o la entrada de iones. O, por ejemplo, la proteína verde, que no es una proteína transmembranal, y no solo es una proteína periférica, que puede estar hacia adentro o puede estar hacia afuera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Lo que sigue, Angelito, por favor. Y ahí está. ¿Cómo está formada la membrana del eritrocito? Bueno, ahí está. Ya lo dijimos, ¿no? Pero aquí, fíjense, fíjense que aquí aparecen otros elementos, otros jugadores. Entonces, fíjense, tengo ahí mi cadena helicoidal, ¿sí? Que se va a anclar en las proteínas de banda 4.1, 4.2, en las proteínas transmembranales, ¿sí? Y ahí se ve clarito, ¿no? Ahí está en esa cadena que les decía yo, helicoidal, o sea, se tuerce sobre sí misma, y que entonces se va a anclar hacia la parte interna del eritrocito, formando el citoesqueleto, y entonces ahí tengo otras proteínas. Ahí menciona, por ejemplo, una es la actina. ¿Cuál es la otra que menciona? La espectrina. Bueno, sí, pero la espectrina, entonces, ¿a quién se refiere? Pues a esas cadenas, chicos, esa cadena alfa y beta que se tuerce, ¿sí? Así se llama, espectrina. Bueno, entonces tengo mi espectrina, y si ustedes se fijan, mi espectrina forma una especie de malla que se entrecruza, pero en esos entrecruzamientos, ¿sí? Se va a fijar a proteínas estructurales, como cuál, ahí por ejemplo, ahí está la actina. ¿Ya vieron la actina que mencionábamos hace rato? ¿Sí la ven? Angelito, ¿puedes señalarla? Gir, ¿sí la ves? Ahí está la actina. ¿Qué otra proteína menciona? La tropomiosina. Eso también. Y esa también la vamos a ver en el músculo, tropomiosina, que son proteínas estructurales, chicos. Y proteínas de banda 1, 4.1. Y entonces, si ustedes se fijan, la espectrina va a confluir en esas estructuras de actina y tropomiosina. Ahí confluye ahí.
digamos que le sirve de fijación. ¿Sí? Le sirve de fijación. Y entonces también mi espectrina viaja hacia la superficie de la membrana, ¿sí? Hacia la parte interna de la membrana, y también se fija a las proteínas, por ejemplo, las proteínas de banda 4.2, ¿sí? O 2.1, como vimos en la otra figura. Pero entonces, ¿qué es la espectrina? Una proteína que es la entrecruzada. Sí, se dispone de manera helicoidal, se dice. ¿Sí? O sea, cuando tú dices helicoidal, quiere decir que se enrolla y se cruza, ¿no? Y entonces eso, chicos, es lo que explica la capacidad de deformación. Si ustedes se fijan, parece como un resorte, ¿sí lo ven así? ¿Eh? Y entonces cuando el eritrocito pasa por un vaso sanguíneo estrecho, se deforma, y entonces cuando sale, tiene la capacidad de ¿qué? De recuperar su forma. ¿Gracias a quién? Pues a este citoesqueleto de espectrina, tropomiosina, actina y proteínas de banda 4.1, 2.1. ¿Ah? Eso es lo que le va a dar la capacidad para deformarse. Ajá. Muy bien, la que sigue. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, ahí está una bicapa de lípidos, compuesta principalmente de fosfolípidos y colesterol, proteínas transmembranales y un citoesqueleto, ¿no? ¿Sí? El citoesqueleto, ¿cómo está formado? Espectrina, actina, tropomiosina, proteínas de banda 4.1, 4.2, 2.1, que le sirven de anclaje. ¿Sí? Entonces forma una red, una malla, y eso es lo que le da la capacidad de formarse. La siguiente, Angelito, por favor. La membrana contiene aproximadamente 52% del peso en proteínas, 40% de lípidos y el 8% de carbohidratos. Entonces, ¿cuál es el principal componente de la membrana? Proteínas. ¿Qué porcentaje, Leli? 52%. Son más abundantes las proteínas. ¿Eh? Y entonces, ¿es lógico que tenga más proteínas? Pues sí, porque el citoesqueleto exige esas proteínas para poder anclarse, ¿verdad? Y además, acuérdense que sobre esas proteínas en la superficie, pues está el glicocálix. Y en el glicocálix ahí voy a encontrar. Miren, ahí hay otro nombre de una proteína, ya se me está olvidando. Fíjense, entonces tengo, si voy de izquierda a derecha, digo, tengo una proteína de fijación que también se llama anquirina. Luego tengo mi proteína banda 4.2, un canal aniónico, ¿sí? Una proteína que sirve de canal aniónico, y luego tengo una ¿qué? ¿Cuál es la que sigue? Nelly. Glicoproteína. Eso, muy bien, glicoforina. Y ahí hay la glicoforina, chicos, es donde se fija, es donde se fijan las glicoproteínas que nos van a definir los grupos sanguíneos. Bueno, entonces ya adquirió una nueva característica, ¿no? Ahí en las glicoforinas se van a pegar las cadenas de glicoproteína, o glucoproteínas que nos van a definir los grupos sanguíneos. Bueno, muy bien, la que sigue, Angelito, por favor. ¿Cuáles son las funciones de la membrana? Barrera, pues sí, es la principal, ¿no? Para la penetración de todos los solutos. La glucosa entra al eritrocito por difusión facilitada. Eso quiere decir que no necesita. No todas las células, chicos, necesitan insulina para que la glucosa entre a su interior. No todas las células. Algunas, como el eritrocito, lo hacen por difusión facilitada por el transportador de las proteínas canales que tienen la capacidad de transportar
la glucosa hacia el interior de la célula. Porque si se acuerdan aquí, mi eritrocito tiene mitocondrias. No. No. No tiene mitocondrias. De hecho, no tiene ningún organelo, ¿verdad? Es una cadena, es una bolsita ¿de qué? ¿De qué está lleno el eritrocito? Hemoglobina. No, sí, es Hemoglobina. hemoglobina. Pura hemoglobina, no hay más. Y entonces, aquí la pregunta es cómo obtiene su energía, ¿no? Bueno, es ligeramente permeable a los principales cationes monovalentes como el sodio y el potasio por esos canales aniónicos, funciones de la membrana. La que sigue, Angelito, por favor. Ok, y ahí está lo que les decía yo, metabolismo energético. Y dice, obtiene los compuestos de alta energía por dos vías. Y aquí alguien me tiene que ayudar. Ustedes son los buenos ahorita en la bioquímica. ¿Quién quiere leerla? Juan Augusto, ¿ahí estás? Chequeando. O sea, léela, por favor. Ah, ok. Pónganle atención, chicos. Ok, obtiene los compuestos de alta energía por dos vías. Glucólisis en anaerobia, ciclo de Embden-Meyerhof, no sé cómo se pronuncia, 90%, y vía aerobia de los pentosas fosfato 10%. Ciclo de Embden-Meyerhof, no sé. Meyerhof, así, Meyerhof. Meyerhof. Productos más importantes son el NADH, el ATP, necesario para la bomba catiónica, y el 2,3-DGP, regulador de la función de hemoglobina. Por cada molécula de glucosa que entra a la vía anaerobia, se generan 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de ATP. Eso, muy bien. Y entonces aquí pueden surgir varias preguntas de examen. Entonces, una de ellas diría, ¿cuál es la vía principal para la obtención de energía? El eritrocito, en el eritrocito, ¿cuál es la vía principal para obtener energía? Respuesta. Glucólisis. Glucólisis. Anaerobia, ¿no? Glucólisis anaeróbica. ¿Será aeróbica o anaeróbica? O pueden utilizar el epónimo, o... La vía de las pentosas fosfato. Bueno, esa es otra. O ciclo de qué? Ciclo de Embden-Meyerhof. 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 Ahora, puedo tener otra pregunta. El 90% de la energía del eritrocito proviene de la... ¿De quién? El 90% de la energía del eritrocito de la glucólisis anaeróbica. ¿O ciclo de quién? Ok, sí. Muy bien. Entonces la vía aeróbica o de las pentosas fosfato, esa nada más me va a dar 10%. Ajá. Entonces, aquí viene otra pregunta, fíjense. ¿Cuáles son los productos más importantes del ciclo de Embden-Meyerhof? Pues son dos, ¿no? El NADH, que es el nicotinamidifosfato, ¿sí? Y el ATP, o sea, el adenosín trifosfato, que es necesario para la bomba catiónica. Entonces esa puede ser otra pregunta, ¿no? Y el 2,3-difosfoglicerato, o DPG, que este es el regulador. Este es importante, porque si mi eritrocito va lleno de hemoglobina, pues este es el regulador de la función de la hemoglobina. Ajá. Otra pregunta importante, ¿cuántas moléculas de ATP se obtienen por molécula de glucosa? 2. Eso muy bien. ¿Sí? Eso muy bien. ¿Preguntas? No, profe, todo muy No, bien. ninguna, profesor. Bueno, muy bien. Metabolismo energético. La siguiente, por favor, Angelito. Bueno, vía de las pentosas, producto más importante de esta vía aeróbica es el nicotinamidifosfato, NADPH, se emplea como cofactor en la reducción del glutatión oxidado. Otra función de esta vía es la conversión de las hexosas pentosas para la utilización de esta vía en la vía anaeróbica. Muy bien. El glutatión, chicos, es un tripéptido formado por glutamato, cisteína y glicina, cuya función, fíjense, este es muy, muy importante, cuya función es la protección de los eritrocitos de los eros, o sea, de las especies reactivas de oxígeno.
Eso, muy bien. Ya que pueden ocasionar anemia hemolítica porque las especies reactivas de oxígeno destruyen las células. Ujú. Y entonces, ya se están cuestionando, ¿no? Ya me van a cuestionar, estoy seguro. ¿Cuál sería la pregunta, Javier, en esta diapositiva? ¿Ya habían oído hablar de los EROS, de las especies reactivas de oxígeno? Profe, una pregunta. ¿Cuál sería un No, Javier. ejemplo de una especie reactiva al oxígeno? Bueno, pero a ver, fíjense bien. Ahorita te digo, ¿ya habían oído hablar de las especies reactivas de oxígeno? Sí. No. No, doctor. No. A ver, ¿quién dijo que No. sí? ¿Quién dijo que sí? Yo dije que sí. ¿En dónde habías oído hablar de las especies reactivas de oxígeno? Digo, qué bueno, Pues ¿no? yo vi el semestre pasado en bioquímica en precisamente la vía de las pentosas. Sí, así decirlo, que hacía el glutatión. Ajá, eh, ándale. Ajá. y también en hay algunas enfermedades, ay, pero no, el flavismo y ya. Ya. Sí. Seguramente, digo, si yo fuera más malandrón, ya las hubiera googleado, ¿no? Pero la especie reactiva de oxígeno, la principal y la más agresiva, es el oxígeno molecular. Ujú. Esa es una. Son tres. ¿Eh? Y entonces, de estas especies reactivas de oxígeno, se producen, chicos, a través, por ejemplo, de los leucocitos, principalmente del neutrófilo y del monocito. Son los que liberan especies reactivas de oxígeno, como lo vamos a ver cuando veamos leucocitos, ¿no? ¿Se acuerdan de que se llaman granulocitos? Y que esos granulos, ese nombre lo reciben porque en su citoplasma tienen gránulos. Uh-huh. Pues ahí en esos gránulos, que son lisosomas, van a ir contenidas estas especies, se van a producir estas especies reactivas de oxígeno. La otra especie reactiva de oxígeno, y que también es muy importante, la más agresiva es el oxígeno molecular, ¿eh? Y esa porque se mete al núcleo de las células. Por ejemplo, voy a atacar una bacteria, uh-huh, entro en membrana y voy directamente al núcleo y lo rompo. Tiene la capacidad de romper el ADN. La otra especie, ese es el más peligroso de todos. Y la otra especie reactiva de oxígeno, chicos, es el peróxido de hidrógeno. O, ¿qué otro nombre recibe el peróxido de hidrógeno? Agua oxigenada. Agua Órale, oxigenada. sí, Ariet, agua oxigenada, sí. Es la otra especie reactiva de oxígeno, sí. Profe, ¿cuál era la más peligrosa? El oxígeno molecular, así se llama. Una pregunta, profe. Ajá. ¿Cómo dice que se producía el oxígeno molecular o de dónde se producía? Eso lo vamos a ver en leucocitos. ¿Eh? Especies reactivas de oxígeno, por eso les decía yo, son granulocitos, porque en esos gránulos, que son lisosomas, almacenan una serie de enzimas. Y por ejemplo, el neutrófilo y el monocito, esas enzimas son enzimas proteolíticas. Porque acuérdense que llega el neutrófilo, ahí están las bacterias. Bueno, ¿cómo las ataca? Pues sí, en sus gránulos, en esos lisosomas, llevan enzimas proteolíticas. Y estas enzimas proteolíticas van a producir estas especies reactivas de oxígeno. Uh-huh. Pero lo vamos a analizar cuando veamos leucos. Y qué bueno, ¿eh? ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Y como les decía, entonces fíjense, todas las enfermedades crónicas inflamatorias, y un ejemplo sería el tabaquismo, chicos. El fumar inflama mis vías respiratorias. Ajá, produce inflamación. Entonces, ¿va a traer neutrófilos? Sí. ¿Qué producen los neutrófilos?
Pues enzimas que producen especies reactivas de oxígeno. Ajá. Y entonces, chicos, pues vivo en un estado inflamatorio, continuo. Este oxígeno molecular, ese peróxido de hidrógeno, penetran en mis células, las destruyen, pero además ese oxígeno molecular rompe las cadenas del DNA. Y bueno, las células las reparan, ¿no? Tienen la capacidad para repararlas, pero imagínense que la rompe, hasta que la célula pierde su capacidad y entonces ya no se diferencia adecuadamente. Por eso los pacientes con cáncer, con fumadores, ¿sí?, son más propensos a desarrollar neoplasias malignas en pulmón, ¿no? Uh-huh. Principalmente, digo, si están en bronquios o si están pues es un carcinoma broncogénico, un carcinoma epidermoide, ahí en la tráquea. Ajá. ¿Por qué? Pues porque vivo en un estado inflamatorio crónico. Todas las enfermedades que vivan en un proceso inflamatorio crónico van a tener la capacidad en algún momento de desarrollar enfermedad, neoplasias malignas. Oiga, profe, Sí, Clau. tengo una duda, es que se supone que te da los fumadores pasivos son más propensos a que les dé un cáncer que las propias personas que están fumando. ¿El por qué se da eso, profe? Por el tamaño de las partículas. Viene el fumador, fuma, exhala el humo, pero ya le quitó las partículas más grandes. Y entonces cuando le quitas las partículas más grandes y tú lo inhalas, lo que estás inhalando son partículas, pero de menor tamaño, que van a llegar más lejos a tus pulmones. Y igual, producen un estado inflamatorio crónico. Ajá. Hay algunas que son por sí solas, que son carcinógenas por sí solas. ¿Sí? Pero el proceso más común, pues va a ser el proceso el estado inflamatorio crónico que te provocan sobre los bronquios. Cuando veamos pulmones, vamos a ver ahí algunos ejemplos de fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y algunos cambios que producen. Pero eso es lo que es lo más peligroso de estar junto a un fumador. Ajá. Que bueno, él exhala, pero ya te deja las partículas chiquitas que van a llegar más adentro de tus pulmones todavía. Bueno, muy bien. Nada, gracias, profe. La siguiente, Angelito, por favor. Bueno, ¿cuál es la concentración de hemoglobina en las células? Mujeres de 11 a 15 gramos por decilitro, hombres de 13 a 17 gramos por decilitro. Ajá. Entonces, dice, los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar hemoglobina en el líquido celular hasta unos 34 gramos por cada 100 mililitros, ¿no? Eso es interesante, ¿no? O sea, los eritrocitos llenos, entonces, 34 gramos de oxígeno por cada 100 mililitros. Y ahí estoy viendo un ejemplo de una hemoglobina, que es la hemoglobina A, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que es la más común. Hay otras hemoglobinas. Hay una beta y la que tenemos cuando somos fetos, chicos, que es la hemoglobina F o fetal, que varían en su composición de las cadenas, pero esta es la cadena adulta, alfa, 2 beta, y es la normal. La que sigue, por favor. Bueno, ahí en esas cadenas de hemoglobina, ahí están metidos las moléculas de hierro, ¿verdad? Que son las que captan el oxígeno. Entonces por cada molécula de hemoglobina tengo 4 de hierro, 4 moléculas de hierro. Y esto es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De la producción de la ontogenia, de la producción de los eritrocitos. Primer trimestre saco vitelino, segundo trimestre médula ósea se localiza en hígado, vaso, pulmones. Y en el tercer trimestre, chicos, entonces puedo tener, la voy a tener de manera normal en los huesos, principalmente en los huesos largos. ¿Ah? Eso fue, ya analizamos la ontogenia. La que sigue, Angelito, por favor. Y ahora viene la eritropoiesis, ¿no?
O sea, es el proceso de qué? De formación de los eritrocitos. Este comienza en la médula ósea y está regulado por la eritropoyetina, ¿ok? O EPO. Ujú. Bueno, al principio, por ejemplo, en los proteoblastos, pues no hay. O sea, ¿cuál va a ser la labor de ese núcleo? Sintetizar, dirigir la síntesis de la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, fíjense, en el hemocitoblasto pues, prácticamente no hay hemoglobina. En el proeritroblasto empieza, pregunta de examen, empieza la síntesis de hemoglobina. En las otras etapas, ¿cuántas etapas suceden en la médula ósea? Cuéntenlas. ¿Cuántas etapas 6. en la diferenciación, en la diferenciación del eritrocito suceden en la médula ósea? Pues, y entonces ahí tengo, por ejemplo, hemocitoblasto, o sea, es la célula madre. Luego viene el proeritroblasto, que tiene muy poca. Ahí empieza la síntesis de hemoglobina. Luego, en el eritroblasto y en el normoblasto, se va llenando de hemoglobina. ¿Y cómo observan ese núcleo? Se hace más grande, no cambia de tamaño. Se va haciendo más chiquito, ¿no? Eso, se llama, fíjate, Naye, se dice se condensa. Esa sería así, o sea, tú no dices, se va haciendo chiquito, se condensa, el núcleo se condensa, muy bien. Entonces en el eritroblasto y en el hemoblasta se va llenando de hemoglobina y el núcleo se ¿qué, Naye? Se condensa. Eso, muy bien. Y luego entonces, en la última etapa del reticulocito, el eritrocito contiene una pequeña cantidad de un material basófilo, que son los últimos vestigios del núcleo. Ya expulsé mitocondrias, ya expulsé retículo endoplásmico, no tengo lisosomas, ¿verdad? Y el último en expulsarse va a ser el núcleo. Por eso el reticulocito se ve así, ¿eh? Por esos restos de los organitos intracelulares y el núcleo, ¿no? Y al final, ya en sangre periférica, puedo tener reticulocitos, por eso lo ponen intermedio, ¿no? Puedo tener reticulocitos, ¿eh? Y ya la forma madura que son los eritrocitos. Entonces tengo, en la médula ósea tengo tengo la célula madre, que es el hemocitoblasto, y luego la diferenciación en 4 pasos. Proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto y el último que es el reticulocito. Y entonces, por ejemplo, pregunta de examen, en qué etapa de la maduración del eritrocito se comienza a sintetizar la hemoglobina? En el ¿En qué etapa de la maduración del eritrocito el núcleo se condensa? En el retículo. ¿En el normoblasto? Normoblasto, ¿no? Eritroblasto y normoblasto. Ajá. En el eritroblasto. ¿En qué Normoblasto. etapa de la maduración del eritrocito se termina de expulsar el núcleo? Reticulocito. Eso, muy bien. Sí entendimos, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Fíjense bien. Entendimos. Muy bien. Y entonces yo les preguntaría, fíjense, la eritropoyetina, ¿en qué etapa de la maduración comenzará a actuar? En la de proeritroblasto. ¿Por qué? ¿Por qué dices proeritroblasto? Porque se supone que la eritropoyetina es la hormona reguladora de la función y de la formación de los eritrocitos. ¿Por qué no estimula la célula madre, ¿no? A que madure. Sí. ¿Por qué? No, sí, fíjate que la razón es porque en el proeritroblasto, ¿cuál es la característica del proeritroblasto? ¿Qué sucede allí en el proeritroblasto? Se empieza a sintetizar. Eso, sí. Entonces, sí, tienes razón, sí es cierto. Es en el proeritroblasto es donde va a actuar la eritropoyetina. Uh-huh. Okay, muy bien. Ok. La que sigue, Angelito, por favor. Oiga, profe, ¿y esos restos? Sí, ahí en la médula ósea,
hay macrófagos residentes, que son los que se encargan de todas las células que no se diferencian adecuadamente, pues ahí no, mueren, ¿cómo se llama la muerte celular programada? ¿Apoptosis? Apoptosis. Ahí, ya, no se diferenció adecuadamente, muerte celular programada, apoptosis, se murió la célula. ¿Quién recoge esa basura? El macrófago. El eritrocito expulsó todos sus organelos. ¿Quién recoge esa basura? El macrófago. Así como Pac-Man. Sí, gracias, profe. Se anda comiendo toda la basura. Ahí viene la eritropoyetina, ¿no? Proteína que estimula la producción de los eritrocitos, se forma principalmente en los riñones, alrededor del 90%, y el resto, 10%, se forma en el hígado. ¿En qué parte del riñón? Porque el riñón, pues, y fíjense que el riñón, ¿cuánto pesa un riñón? Para darnos cuenta de su tamaño. ¿Cuánto pesa un riñón? ¿Con cuánto pesará un riñón, Alex Castro? Hoy no he visto a la María. Ah, sí que está Marianita. Hoy no he visto a la Marianita. De 130 gramos. Sí. Sí, hoy no he visto a la Marianita. No se me ha parecido la Marianita. Hoy me ha tenido aquí Mariana. Sí, más o menos, ¿no? O sea, así, ahorita te voy a preguntar, Marianita. 130, 150. O sea, están chiquitos, ¿no? Fíjense. El gasto cardíaco, que también lo vamos a analizar más adelante, se define como la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto. Y eso equivale a la volemia. ¿De cuánto es tu volemia, Marian Castro? ¿De cuánto es tu volemia? 70 mililitros por kilogramo de peso. Pues ya, rápido. ¿Cuánto pesas? Peso 54, creo. Ponle 50. 7 por 5, Vale. 35, ¿no? Entonces tienes aproximadamente 3.5 litros. Ajá. Bueno, ponle 4. Tienes 4 litros, ¿no? Esa sería tu volemia. Ahora, fíjense bien, por el riñón, por minuto, pasa el 25% de esos 4 litros. O sea, ¿cuánto pasa por el riñón? De esos 4 litros por minuto. ¿Cuánto es el 25% de 4? Eso es fácil. Hasta yo que no me gustan mucho las matemáticas. Bueno, sí me gustan, pero no me las explicaron bien en la secundaria, que era donde me las deberían haber explicado muy bien. Y en la vocacional, pues nomás me aporrearon, ¿no? Pero sobreviví. Bueno, ¿cuánto es el 25%? Es muy fácil. 1. Sí, muy bien, 1 litro. Eso quiere decir que por tus riñones pasan 1 litro de sangre por minuto. No, es un órgano eminentemente hemático, ¿no? Bueno, pero esto tiene una función, porque dice que la eritropoyetina, fíjense bien, se produce, ¿cómo se llama la unidad funcional del riñón? Glomérulo. Nefrona. Pero en la nefrona, bueno, ahí está mi glomérulo, mi cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Esa sería mi nefrona. Pero alrededor de la nefrona están los vasos sanguíneos. Ahí están los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, pero debe de haber un tejido de sostén. El tejido, el estroma. O sea, ¿quién lo sostiene? Pues el estroma. Y el estroma está dado por células intersticiales de tipo fibroblasto, predominantemente bien. Y entonces, fíjense bien, chicos, porque estos fibroblastos que están ahí sosteniendo todos estos tejidos son capaces de percibir la diferencia en las presiones parciales de oxígeno en sangre. Cuando la presión parcial de oxígeno, cuando pasa esta sangre a través de estos tejidos, está por abajo del rango, entonces estos fibroblastos intersticiales sintetizan eritropoyetina.
¿sí? Sintetizan, la vacían a la sangre, la eritropoyetina va a dar a la médula ósea y estimula. ¿A qué células? Allí en la médula ósea. ¿A qué células? Lo acabamos de decir. Al proeritroblasto. ¿Qué célula? ¿En dónde va la eritropoyetina? Sí, proeritroblasto, sí, proeritroblasto. Y entonces acelero, ¿sí?, la diferenciación de esos eritrocitos. ¿Por qué? Pues porque mi presión parcial de oxígeno está baja y necesito oxígeno. Necesito mantener mi presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando mi presión parcial de oxígeno está baja, se denomina hipoxia. Estoy en hipoxia. Entonces, todos los estados que me generen hipoxia me van a estimular la producción de eritropoyetina. La que sigue, Angelito, por favor. Eso, muy bien. Y ahí está, ¿no? Dice, entonces, fíjense. Célula precursora hematopoyética, proeritroblasto, eritrocitos, oxigenización tisular. Si se reduce la oxigenación tisular, ¿y cuáles son los factores que pueden reducirla? Estoy viendo el esquema, chicos. ¿Cuáles son esos factores que me pueden reducir? O sea, me pueden originar hipoxia. Bueno, pues un volumen sanguíneo bajo, ¿no? Tuve hemorragia, perdí sangre, y entonces tengo menos volumen. ¿Sí? Tengo menos eritrocitos, perdí un montón de eritrocitos. La anemia, por ejemplo, no se están sintetizando o se están sintetizando de manera inadecuada. Entonces, tengo hipoxia, ¿verdad? Una hemoglobina baja, igual, no se está sintetizando. No tengo hierro, no se sintetiza, pues estoy en estado anémico, ¿no? Mal flujo sanguíneo, sí. Por ejemplo, fíjense, tengo un montón de placas de ateroma allí en mis vasos sanguíneos y esto condiciona hipoxia, entonces estimula la producción de eritropoyetina. Enfermedades pulmonares, pues es lo que platicamos hace rato, ¿no? Entonces, en el EPOC, chicos, que es uno de los estados provocados por el tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay enfisema pulmonar, y el enfisema pulmonar quiere decir destrucción del parénquima, destrucción de los alveolos, destrucción de la unidad funcional pulmonar. Y entonces, esto, ya no tengo cómo oxigenar la sangre, porque ya destruí gran parte de mi pulmón, y entonces esto puede va a ocasionar hipoxia, y entonces esto, ¿sí?, va a estimular la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina va al proeritroblasto, madura el eritrocito, y tengo un aumento en la presión parcial, en la oxigenación tisular, en la presión parcial de oxígeno, que va a mejorar mi oxigenación tisular. Ajá. Y ahí entonces entraría una pregunta más fina, fíjense. Sin eritropoyetina, ¿cuánto tarda el proceso de diferenciación de un eritrocito? ¿Cuánto tarda desde el hemocitoblasto hasta llegar al eritrocito? ¿Cuánto tiempo tarda? 12 días. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quién contestó? ¿Irving? Sí, bueno, sí, había leído que normalmente se tardaba desde la célula madre progenitora mieloide al eritrocito un total de 12 días aproximadamente. Ajá, pero fíjate, estamos hablando del hemocitoblasto, del hemocitoblasto hasta eritrocito. O sea, ya no estoy hablando, ya consumió todo ese tiempo, ¿no? En el proceso de diferenciación. Ya pasó del pluripotencial al bipotencial, y aquí estamos en la etapa unipotencial. Entonces, del hemocitoblasto al llegar al eritrocito, ¿cuántos días tarda, Irving? Porque estamos hablando de que estimula, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo será, chicos, de histología? Ya sé, no, ¿Unos está 3 días?
3 a Ahí 4 está mi días. Marianita, ahí está la Marianita. En el proceso normal, chicos, tarda aproximadamente entre 7 y 10 días, o sea, 8 días, ¿no? Proceso normal. Pero si le agrego eritropoyetina, pues obviamente va a ser entre 3 y 4 días, o sea, prácticamente lo reduce a la mitad del tiempo. Sin eritropoyetina, pues una semana. Con eritropoyetina, 4 días. 3, 4 días. Pues sí, ¿no? O sea, sí ayuda la eritropoyetina, reduce prácticamente a la mitad del tiempo. Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Vámonos. Sigue el angelito. Ciclo vital del eritrocito. ¿Cuánto vive un eritrocito, chicos? De 90 a 120 días. 90 a 120 días, ¿no? Existen una serie de enzimas citoplasmáticas que mantienen la flexibilidad de la membrana, obviamente el transporte de iones, mantienen el hierro de la hemoglobina, e impiden la oxidación de las proteínas de los eritrocitos, ¿no? Por las especies reactivas de oxígeno. Ya las vimos, ¿eh? Una vez que la membrana se hace frágil, bueno, pues ya envejeció, la célula se rompe, ¿eh? Y entonces esta célula, hay algunos órganos que las atrapan. Bueno, ya estás viejito, ya terminó tu ciclo vital, y entonces las atrapan y ahí son destruidas, ¿ah? Y recicladas. Sobre todo el hierro, chicos. El hierro es cuidadosamente reciclado, no lo tiras, sino que el organismo lo mantiene. Y además lo mantiene muy aislado, porque el hierro es tóxico, es altamente tóxico. Y entonces todas las proteínas, toda la albúmina, todo se recicla, chicos. Todo se recicla y entonces gran parte vuelve a ser invertida en la formación de nuevos eritrocitos. ¿Cuáles son esos órganos? Pues el vaso, ese es uno principalmente. ¿Cuál otro? Hígado. ¿Cuál otro? En menor cantidad, la médula ósea. Ese es el ciclo vital del eritrocito. Ajá. La siguiente, Angelito, por favor. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Ahí están las anemias. Este es uno de los cuadros, nomás se los puse como ejemplo, pero hay otros, hay otros bonitos. Y entonces el ejercicio, chicos, es que comparen los distintos puntos de vista de las clasificaciones de anemia, porque algunos, como lo veíamos, ¿se acuerdan ahí en las malformaciones de los eritrocitos? En tamaño y en forma, principalmente en tamaño, algunos utilizan una clasificación donde dicen macrocitos, hipocrómicos o normocrómicos, microcitos. Anemia macrocítica hipocrómica. Anemia microcítica normocrómica. Y entonces aquí el ejercicio, bueno, ya tengo ese cuadro, pues ahora lo voy a comparar con este, ¿no? Y en este, fíjense, tengo anemia, o sea, ¿cuál será el parámetro, Marianita? ¿Cuál será el parámetro para decir estás anémico? ¿Cuáles son los parámetros para que tú le digas a un paciente estás anémico? Marian, ¿ya te fuiste? No, aquí sí. Que vayas, Marianita. ¿Es correcto? Para empezar, el peso podría ser. ¿El qué, Marianita? El peso podría ser. ¿El peso del paciente? Sí. Pero desde el punto de vista del laboratorio, ¿cuál será el parámetro? Aquí desde el punto de vista de lo que hemos estado manejando. Que no se sintetice. Primero, pues va a ser una disminución en el número de ¿qué? De hemoglobina. De eritrocitos. Y sí, Marianita, va a ser una disminución en la cantidad de hemoglobina. Entonces tengo, ¿cuál era el parámetro, el que vimos ahorita aquí? ¿Cuál es el parámetro de eritrocitos? Por ejemplo, ahí fue contigo Javier Ortiz a la consulta, le tomaste una muestra de laboratorio de biometría hemática. ¿Cuál sería tu parámetro para decir en el número de eritrocitos?
Estás anémico, Javier. ¿Cuántos eritrocitos? Que fuera menor de 4.7 millones de células. Ajá, que es el más menos 300,000, ¿no? Ajá. Javier. Ajá. Entonces ahí dices, órale, Javier, tienes 4 millones, estás anémico. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro parámetro que buscarías luego en la biometría hemática? Ahí está el número, 4 millones. ¿Qué otro parámetro buscas? La Hemoglobina, ahora sí, ¿Sería la la concentración hemoglobina. de ¿Cuál? hemoglobina? Aquí dije las cifras de hemoglobina. ¿Sí? Estamos viendo al Javier, que es un masculino. ¿Cuál es el rango de la hemoglobina? De 13 gramos por decilitro. Ah, bueno, entonces, para que yo le diga, estás anémico, debe de estar por abajo de ¿cuánto? De 13 a De 16. 13. ¿Y 13? Javier, tienes 12 miligramos por milímetro cúbico, 12 miligramos por decilitro. Y entonces llegué a un diagnóstico por laboratorio, ¿verdad? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué le hago? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya sé, tiene anemia. Ahora me falta saber por qué está anémico, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué le pido, Samara? ¿Qué le solicito que le realicen al Javier? Tal vez Ya lo dijiste, o sea, puede ser por deficiencia de hierro. ¿Qué le pediría? ¿Qué le solicitarías? revisar el nivel de hierro en sangre. Ah, bueno, sí, entonces le pides hierro en sangre, ¿no? ¿Sí? Sí. Solicitas pruebas de determinación de hierro en sangre. Y órale. Ajá, muy bien. Ajá. Y así es como uno investiga, chicos. Así es como uno llega. Ah, bueno, tiene anemia, sí, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí, por ejemplo, en la consulta, tú te orientas y le dices, ¿cómo está tu alimentación? ¿No? Pues lo ves, lo pesas, lo mides. Clínicamente, ¿cómo estará clínicamente? ¿Cómo lo verías, Amara, clínicamente? Ahí está sentado frente a ti. ¿Qué le ves? ¿Pálido? Pálido. Está pálido, sí, está pálido, sí. Ajá. Está pálido. ¿Y cómo estará ese corazoncito? Cuando le tomas el pulso, ¿cómo estará su frecuencia? Aumentada, ¿no? Podría ser. ¿Normal, baja? ¿Cómo estará? ¿Podría ser qué? Ya no te oí. Podría ser elevada porque el corazón Pudiera estar arriba del rango y entonces estoy taquicárdico. Mi paciente está taquicárdico. ¿Por qué? Pues porque necesita mantener las presiones parciales de oxígeno y ese eritrocito solito que tiene ahí anda como loco, ¿no? Dando vueltas del pulmón a los tejidos, del pulmón a los tejidos, del pulmón a los tejidos, llevando oxígeno. Entonces va a estar taquicárdico. Acuérdense que en el circulatorio tengo 3 elementos: sangre, vasos sanguíneos y el corazón. La manera como lo compensa el corazón, pues es aumento de la frecuencia y la intensidad. Ya sabemos los términos, ¿no? Entonces, está taquicárdico, ¿eh? Tiene un efecto cronotrópico positivo y el de la intensidad, ¿cómo era? O sea, aumento de la frecuencia, cronotrópico positivo y además se contrae más fuerte. ¿Cómo se dice eso? Inotrópico. Y entonces cuando se contrae más fuerte es un inotrópico positivo. Cuando se contrae menos fuerte es un inotrópico negativo. Si no, ahí anoten en su glosario. Bueno, entonces fíjense, aquí las anemias, aquí dice tenemos anemia por pérdida de sangre. ¿Por qué? Pues tras una hemorragia, ¿no? El paciente perdió 750 mililitros. Entonces eso nos va a llevar a una anemia por pérdida de sangre. Ajá. Él dice, el organismo sustituye la porción en 1 a 3 días, pero esta respuesta deja una concentración baja de eritrocitos, ¿sí, no? Porque, bueno, ya sabemos que los eritrocitos, el ciclo normal, pues es una semana, pero ahí va a tener eritropoyetina aumentada, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, sí. Y entonces, si ya sé que va a aumentar sus eritrocitos en 3, 4 días, bueno, entonces tendría yo que esperar 3, 4 días, ¿no? Que empezara yo a ver un aumento en el número de eritrocitos.
si es muy grave el proceso, pues entonces me puede obligar a hacer una transfusión. Fíjense, alguna vez estábamos allí de guardia, llega una paciente con síndrome doloroso abdominal, y entonces pues la vamos a meter a cirugía, ¿no? Pero hay que hacerle sus pruebas preoperatorias, y entonces le hacemos una biometría hemática, chicos, y tiene 5 de hemoglobina. En esos casos tan extremos, entonces están indicada pues la transfusión, ¿no? Principalmente de eritrocitos. Que una anemia de 5 miligramos por decilitro, así de ¡wow! El eritrocito anda enloquecido, ¿no? Sí, pobrecitas, de esas pacientes que vienen de allá de la sierra, que vienen de la costa, donde pueblitos olvidados de Dios. Muy bien. Aplásica. Esta es una modalidad. La aplasia, chicos, anótenlo ahí. El término aplasia quiere decir no formo, sin producción. Y entonces mi médula ósea no produce, generalmente, puede haber aplasia exclusiva de eritrocitos, pero es rarísima. ¿Sí? En este caso se dice aplasia medular, y entonces todos los elementos de la sangre, chicos, todos los elementos formes van a estar ¿qué? Disminuidos porque no se forman. ¿Sí? ¿Sí? Falta de función de la médula ósea. Ocurren trastornos, fíjense, autoinmunes, como el ES. El ES quiere decir lupus eritematoso sistémico. Eso es una enfermedad autoinmune, chicos, donde yo fabrico anticuerpos contra algunos componentes de mi organismo. Y entonces puede incluir a la médula ósea. Entonces fabrico yo, mi sistema inmune, elabora anticuerpos, inmunoglobulinas, que van a ir a destruir la médula ósea, aplasia medular. Y como les digo, tengo una disminución en todos los componentes formes de la sangre. Pero puede ser exclusiva nada más de eritrocitos. Megaloblástica, ajá. Y aquí entonces fíjense, ocurre cuando hay una baja concentración de vitamina B12 y el factor intrínseco de la mucosa gástrica. El factor intrínseco también lo vamos a ver ahorita en el siguiente tema, que son los factores eritropoyéticos. Ahí nos deben de mencionar. Dice, se produce en la mucosa gástrica. ¿Dónde se produce ese factor intrínseco? Exactamente, ¿en dónde se produce? Como resultado, los eritrocitos crecen muy grandes y de formas extrañas. Por eso se denomina megaloblástico. Entonces tengo eritrocitos grandotes. ¿Cómo se llaman los eritrocitos grandotes? Samara. Megacariocitos. No. A ver, fíjate bien, Samara. Macrocitos. Macrocitos. Sí. Entonces, si yo en mi resultado me dicen, tengo macrocitos, ¿sí? Y entonces digo, tengo una anemia macrocítica. ¿Ya? Tengo una anemia macrocítica. Entonces, ¿a quién la asocio? ¿Quién es la causa probable de esa anemia macrocítica? Ahí lo dice. ¿Una carencia de quién? B12. Ajá, B12. Pero fíjate que este es un paciente borrachito, es un alcohólico, ¿sí? Que tiene atrofia de la mucosa gástrica. Cuando digo atrofia, quiere decir, si mi mucosa mide 0.5 milímetros, pues ahora mi mucosa va a medir 0.3 milímetros. Y eso quiere decir que va a dejar de producir el factor intrínseco. Y entonces deja de producir el factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12, el complejo vitamínico. ¿Quién se fue? Allá no vi quién se fue. Y entonces, si no absorbo la vitamina B12, pues entonces tengo macrocitos. Ajá. Y dice, fíjense bien, generalmente los términos son descriptivos. Dice, se denomina megaloblástico. Entonces tengo eritrocitos grandotes, macrocitos, y de aspecto inmaduro, blásticos, inmaduros. Digo, es una anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica es igual a una deficiencia de vitamina B12.
pues mi paciente es alcohólico, ¿no? Entonces, factor intrínseco, no puede absorber la vitamina. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues tal vez inyectarle la vitamina o proporcionarle de forma externa la vitamina. Claro, sí, muy bien, Samara, sí es cierto, ¿no? Pues si sé que si se la doy tomada, pues es un pacientito con atrofia gástrica, pues no la va a alcanzar a absorber, ¿verdad? Pues la manera de corregir su anemia va a ser, pues a través de la administración intramuscular o intravenosa del complejo vitamínico, ¿no? Ahora, tengo una anemia hemolítica, ahorita, nos vamos ahorita a la media hora, chicos. Ya nomás déjame terminar. Tengo mi anemia hemolítica y entonces estoy fabricando, dice, por procesos hereditarios hacen frágiles a las células, de manera que se rompen fácilmente cuando atraviesan los capilares. Las células se destruyen más fácilmente de lo que se producen. Se destruyen más rápido y entonces ya se fue Verónica Yameli. Díganle que me di cuenta que se fue antes. Y entonces, chicos, aquí cuerpos contra mis propios eritrocitos o tienen una alteración, generalmente de tipo genético, que los hace más susceptibles a que se rompan. Cuando pasan por lugares estrechos, se rompen más fácilmente. ¿Dónde estará la alteración de esos eritrocitos? Ya se fue Lindalba también. ¿En la membrana? Ahí en la membrana, sí. En el citoesqueleto. Y lo más común, chicos, es que estén en la espectrina. Esa va a ser la... No quiere decir que no tenga yo alteraciones, ¿no? Genéticas que hacen... Díganle a América que ya me di que se fue cuenta antes. Bueno, muy bien. Ahora tengo la falciforme. Se presenta en el punto 3 al 1% de los sujetos de África Occidental y de raza negra. Y esta contiene un tipo diferente de hemoglobina, llamada hemoglobina S, que contiene cadenas defectuosas. Entonces, cuando yo paso, por ejemplo, estoy en el mar y vengo a la Ciudad de México, esa diferencia de presión parcial de oxígeno va a romper la hemoglobina. Va a romper la hemoglobina y entonces, pues tengo un montón de eritrocitos ahí. ¿Cómo se llamaba cuando tenía yo un montón de eritrocitos, de restos de eritrocitos ahí en la sangre? Lo acabo de decir. Esquistocitos, ¿no? Ajá. Entonces veo un montón de fragmentos y digo, caray, o es una hemolítica o es una anemia de células. Falciformes, sí. Falciformes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo un montón de esquistocitos aquí en el frotis. Estoy viendo un montón de fragmentos ahí. Digo, caray, pues puede ser o una hemolítica o una anemia de células falciformes. Y entonces te asomas a ver a tu paciente y es un morenazo, ¿no? Hasta brilla, así. Y dije, pues este es descendiente de afroamericanos o es un africano, ¿no? ¿Okay? Bueno, muy bien. La que sigue, creo que es la última, ¿no, Angelito? O ya hay otra. Sí, ahí está. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ninguna, profesor. Bueno, ok, Samara, muchas gracias. Entonces, Profe, chicos, yo tengo una rápida. Bueno, rápida, Fátima. Venga. Cuando hablamos de una anemia, bueno, como lo mencionó por el alcohol, también puede ser una anemia de deficiencia de ácido fólico. ¿Sí? Porque según yo el alcohol interviene para la absorción, ¿no? Del folato. Claro, sí. Por eso les preguntaba. Ok, ya tienen megaloblastos, o sea, me reportan macrocitosis, ¿sí? Con megaloblastos. O sea, es una célula grande, es un eritrocito grande y de aspecto inmaduro. Y entonces digo, caray, pues es una anemia megaloblástica. Y mi paciente tiene el antecedente de que es de alcoholismo, pues digo, entonces debe tener atrofia de mucosa gástrica. ¿Puedo corroborar la atrofia? Sí, chicos. Le pido una biopsia, entonces le meten un endoscopio y el endoscopio tiene una pincita y puede muestrear la mucosa. Puedo pedirle una biopsia y si en la biopsia me dicen
pues sí tiene atrofia de la mucosa gástrica, pues ya ahí ya no. Ya sé que es una anemia megaloblástica por deficiencia de factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe y me da esos megaloblastos. ¿Tratamiento, Fátima? ¿Ande? ¿Cuál será el tratamiento entonces para este paciente? Pues va a depender, ¿no? De qué tan avanzada esté la enfermedad, tolerancia a algunos medicamentos, suplementos de vitaminas minerales. Ajá, ya me dijiste que es vitamina B12. Si se la doy tomada, ¿la va a absorber? No creo. O sea, bueno, sería como quitar el alcohol directamente, ¿no? No, porque no tiene factor intrínseco. Intentarle quitar el alcohol a un paciente de esos. ¿Sí? Y además, fíjate, Fátima, para que, ok, le quitamos el alcohol, lo rehabilitamos, y la mucosa gástrica no se repone luego, pero hay que quitarle la anemia. Entonces, ¿cuál es la vía de administración de la vitamina B12, B6? Puede ser inyectada, ¿no? Intramuscular o intravenosa. O por vía oral. Ajá. Si se la das por vía oral, no tiene factor intrínseco. ¿La va a absorber, sí o no? No. Entonces tiene que ser inyectada. Sí. intramuscular o intravenosa. Okay. Bueno, chicos, entonces ahorita nos vemos, ¿no? Nos vemos a las... Ustedes díganme qué horas. Para ver al equipo 1. A la 1:30. Ok, nos vemos a la 1:30. Desayunen, los que no han desayunado, o cómanse algo ahí.